Aló Little Bon Min Min. Bienvenidos al nuevo video del canal de Baisesone. Quiero comentar que es un video un poquito largo y a lo mejor lo tengo que dividir en 2 o hasta en 3 partes. Pero pues lo importante es que el tema está ahí. Vayamos allá. Por cierto, quiero comentar que esto que voy a contar es solamente mi opinión personal, no es decreto ni realidad absoluta, ni por supuesto que no. Quiero comentar que pues hay muchos villanos muy buenos de otras historias, algunas no tan conocidas, y estoy segura que pues hay muy buenos en la animación, pero muchos de aquí no los voy a mencionar porque ya sea porque a lo mejor no los conozco, quizás no he visto la serie o película en donde aparecen, o porque te digo, quizás realmente no me acuerdo de ellos, así que si me quieres dejar sugerencias, con todo gusto pónmelas en la caja de comentarios y te estaré leyendo. Y quizás me apoye para próximas secuelas de este tema, si veo que les gusta bastante, ¿no? Ahora sí, pues volviendo al tema, ya sea porque lograron cosas increíbles, o porque fueron muy odiados o supieron llamar la atención del público, o sea, de una forma o de otra, supieron dejar su huella en la memoria colectiva. Y pues cada uno de estos personajes supo ganarse al público, lograron destacar entre otros y por eso aparecen en esta lista, así que te presento mi lista de los mejores villanos de la ciencia ficción. Versión Baisesone, parte 1. Número 1, Tai Lung, de Kung Fu Panda. DreamWorks supo darnos solo una gran historia, también supo darnos un gran villano. Y fue capaz de noquear él solo a los 5 furiosos, que era como se le llamaba a estos maestros del Kung Fu antes de que se integrara Po, por si no lo sabías. Estuvo a punto de asesinar a su maestro, y que también era pues su padre adoptivo, y aunque sus habilidades físicas realmente eran indiscutibles, indudables, fue candidato para convertirse en el guerrero dragón y sin embargo no lo logró. ¿Pero por qué? Y me vas a decir, ¿fue por su arrogancia? Porque fue, o sea, su ceguera ante las promesas vacías de Shifu. Pues en realidad no fue ninguna de estas. Mi querido, mi querida que me estás viendo, ponte un casco, ponte una armadura, porque lo que voy a decir va a doler. En realidad Tai Lung no buscaba ser el guerrero dragón, déjame te digo, él no le importaba ser el guerrero dragón. Su talento era innegable, sí, pero si pusiste atención a la película, te vas a dar cuenta que lo que él realmente quería era la aprobación de Shifu. Por eso su icónica frase de "Dime que estás orgulloso, Shifu, dímelo". Por eso le grita eso. Muchos chicos y chicas de aquí de Latinoamérica, específicamente el LATAM, fueron criados en un hogar monoparental, es decir, con ausencia de padre o de madre. Y lo único que querían o que quieren es ver feliz a ese padre o madre que los crió. Entonces, al cargar el peso de las expectativas, no lograr el éxito esperado o no convertirte en la persona que tú quieres ser, es cuando viene la decepción, la vergüenza, ¿no? Y por eso la sociedad, no sé si no se habían dado cuenta, por eso la sociedad aplaude el éxito inmediato. Porque somos víctimas de un capitalismo brutal y solamente somos los peones en su tablero de ajedrez, y nos exige producción, estatus y poder para que tu voz pueda ser tomada en cuenta. Si no tienes ninguna de esas, la sociedad te va a pasar por encima y te van a ignorar. Entonces, Tai Lung dejó huella porque logró hacer que muchas personas se identificaran con él. El peso de cargar expectativas fallidas. No poder ser aquello para lo que fuiste preparado en tu vida. Y entonces, ¿qué pasa si no lo logras? Porque desde chicos nos enseñan que hay que sacar buenas calificaciones, que tienes que estudiar, que tienes que conseguirte un buen trabajo, que tienes que tener carro, tienes que tener casa, conseguirte un buen esposo o una buena esposa, según sea el caso, tener hijos y ser un gran ejemplo o sea, como persona, porque es la que la sociedad espera de ti.
Y cuando no lo consigues, es algo que cala muy hondo. Y entonces nos invita a la reflexión para descubrir cuál es nuestro verdadero propósito en la vida. Entonces, por eso Tai Lung logró dejar la huella, porque Tai Lung es un reflejo de la realidad. No te lo esperabas, ¿verdad? Número 2. Ramsay Bolton, de Juego de Tronos. Este personaje se ganó así a pulso su fama en el público. Pero ¿por qué por qué sí fue tan odiado como Joffrey Baratheon? Él sí supo dejar huella y Joffrey no. ¿Por qué? Pues mira, la abismal, titánica diferencia entre ellos dos es que Joffrey era un niño mimado, hijo de mami. Entonces, al ser muy, muy consentido, era inmaduro y era muy impulsivo. Y solo actuaba por el capricho de querer las cosas sin pensar en las consecuencias de sus actos, muy al estilo de Ángela Aguilar, por cierto. Mientras que Ramsay Bolton le sobraba lo que a Joffrey le faltaba: estrategia. Él observaba a las personas, las estudiaba, y al descubrir cuál era su punto débil, ¡pum!, como buen psicópata, sobre esa te atacaba. Y pues como buen psicópata era frío, despiadado y calculador. Sin embargo, Ramsay impactó más porque siendo tan joven, con una apariencia de chico inofensivo, fue capaz de hacer actos tan brutales y grotescos, ¿no? Como la castración de Theon Greyjoy, el desollamiento de una ancianita que era la aliada de Sansa, o el asesinato de su madrastra Walda y su hermanito recién nacido. Es un hecho que le valió el repudio, pero también la admiración del público por partes iguales. Y a diferencia de otros psicópatas de la ciencia ficción, solo estabas esperando el momento de verlo morir y esperabas que fuera de la peor manera. No lo niegues. Dime que no es cierto porque no te voy a creer. Y por eso, sin duda, el mejor momento de Ramsay Bolton, pues, fue su espantosa muerte. Y es algo que pocos logran. Número 3. Ellie Driver, de Kill Bill. Este puesto se lo lleva una mujer, definitivamente. No solo logró sorprenderme, sino que ella tiene una presencia imponente y una belleza muy notoria. Y además impactó al demostrar que a ella no le daba pena, no temía abandonar su humanidad cuando era necesario. Como recordaremos, pues en estas películas icónicas de Kill Bill, esta Ellie Driver, después del intro tan impresionante, ella es pues el primer personaje que aparece en escena. Como miembro de la escuadra de la víbora mortal, su carrera como temida sicaria estaba consolidada. Pero Ellie destacó cuando a ella no le temblaba la mano a la hora de matar, no solo a sus enemigos, sino a sus mismos aliados. Matando a sangre fría a su propio maestro y al hermano de su jefe, incluso a punto de asesinar a una mujer indefensa en estado de coma, ya fuera por estrategia o por resentimiento. Ellie demostró ser peligrosa, teniendo las cualidades de lo que sería un sicario perfecto. Obviamente, pues la incluyo en esta lista porque personalmente es mi villana favorita. Me encanta el personaje de Ellie Driver. Y pues hay que decirlo, fue inolvidable la escena donde Bud, el hermano de Bill, se retuerce del dolor en el piso por ser agonizando, pues por haber recibido la mordedura de una Black Mamba o Mamba Negra, que por cierto es la serpiente más venenosa del mundo. Mientras Ellie tranquilamente fumaba y le leía las cualidades de esta serpiente, que se lo hizo para no pagarle un dinero que le debía. Entonces, tras su enfrentamiento con Beatrix Kiddo, esta Beatrix no mató a Ellie, o sea, le arrancó el otro ojo, ¿te acuerdas? Donde ella está así gritando, retorciéndose de dolor, y por ahí se veía la Mamba Negra. Ella no la mata y la abandona a su suerte, ¿pero por qué? Porque fue la forma de Beatrix de decirle: yo no soy como tú, por si no te diste cuenta. Y
Aunque Beatrix como personaje fue muchísimo mejor que Ellie, Ellie se queda en el tercer puesto porque demostró su falta de escrúpulos y tiene métodos muy brutales a la hora de cumplir sus objetivos. Su bello rostro, la neta, con ese parchezote en el ojo, acentúa su maldad y es inolvidable. No mató a Bill porque no consiguió más poder y dinero, pero si no fuera por eso, hasta el mismo Bill lo habría aniquilado. Te lo apuesto. Número 4. John Wick. De la saga John Wick, obviamente. No es un villano, es un antihéroe, por cierto. Pero sus brutales métodos y su macabro pasado, habían sembrado en él una reputación que hacía que hasta otros le tuvieran miedo de cruzarse en su camino. ¿Recuerdas en la primera película? Muchos creyeron poder burlarlo, pero él de una forma o de otra siempre lograba escapar. Y mostraba dentro de su mundo, de su saga, mostraba una fragilidad muy conmovedora, sí, pero aquella en la que creías que era su final y con una voluntad así renovada, inesperada, mostraba una resistencia impresionante, ¿no? Lo que sería el hombre en busca de su redención. Todo apuntaba a que él sería un héroe, pero, y aquí es donde viene el pero, tomando en cuenta sus hazañas, sí, pero también sus métodos de asesinato y su oscuro pasado, eran lo suficientemente buenos para preguntarnos si él en realidad es héroe o es su propio villano. Nunca lo sabremos. Número 5. Saga de Géminis, de Saint Seiya o Los Caballeros del Zodiaco. ¿Por dónde empezar? Este hombre fue un personaje muy peculiar, muy extraordinario, tengo que decirlo. Por un lado se corrompió y causó un alboroto en el santuario, sí. Logró manipular la situación por 13 años, sí. Pero por el otro lado, cuando se dejaba controlar por su lado bueno, mostraba un rostro amable y conmovedor, capaz de engañar a cualquiera. En la saga esta de Next Dimension nos dicen que fue porque estuvo poseído por el espíritu de Aries, el dios de la guerra. Y podría decir que era Ares quien manipulaba a Saga a su antojo, pero ciertamente es un personaje que logró demostrar ser muy eficaz, pero también muy impredecible. Capaz de usar la identidad del patriarca, Arles, que todos pensaban que era Arles, pero en realidad era Shion de Aries, y manipular al santuario a casi todos durante 13 años. Intentó asesinar a Atena cuando solo era una bebé, por lo que muchos creían que él era maldad pura. Sin embargo, al mostrar su lado bueno, le pidió perdón a Saori y se suicidó delante de ella, ¿te acuerdas? Cuando toma su báculo y se lo entierra él mismo en el abdomen para enmendar todo el daño que había hecho. Entonces, pues en la saga de Hades resultó ser un tipo muy, muy, muy eficaz, ¿eh? Él como soldado, wow, tremendo. Y tanto él como su hermano Canon lograron pues redimirse, ¿no? Que fue como lo bonito de ellos dos. Así que pues se puede decir que Saga no es tan malvado como lo pintan, pero lo que sí es que es un tipo altamente manipulador. Y tomando en cuenta cómo manipuló a Ioria con una técnica, el Satán Imperial, y mandó a asesinar a quienes no cayeron en su juego, como a Lloros de Sagitario o al Biore de Cefeo en la serie, en el manga es de Eidaros, se podría decir que es un tipo de cuidado, impredecible, y es alguien que no puede ser manipulado, y paradójicamente él es un maestro del engaño y de la manipulación. Quizás no es realmente malvado, pero es alguien de quien no te conviene fiarte realmente. Supo dejar su huella y por eso se queda en esta lista. Y número 6, porque voy a dividir este video en dos partes porque pues es bastante larguito el tema. Número 6 en esta primera parte, Sephiroth de Final Fantasy VII. Este villano no solo es icónico, sino que es un sinónimo de peligro para los que se topan con él. Empecemos por el principio. Déjame te doy un poco de contexto. Sephiroth, para los que no lo conocen, fue el resultado de un experimento. Cuando fue la fusión de su madre
con las células de un alienígena llamado Genova o Génova. Pues a su madre Lucrecia, cuando ella estaba embarazada, le inyectaron las células de esta forma de vida porque creyeron que se trataba de una forma de vida ancestral de unas criaturas que existieron antes que los humanos. Sephiroth en ese momento solo era un feto y absorbió y se fusionó con estas células, lo que le dio superpoderes que posteriormente desarrolló. Empezó como un niño normal, al que reclutaron y entrenaron como soldado, porque sus padres trabajaban en la compañía que básicamente pues era la que dominaba todo el mundo, la compañía Shinra. Y él desde niño, o sea, ya desde que, literalmente, ¿no? Desde que nació ya su destino ya estaba sellado y ni siquiera le dieron la oportunidad de elegir. Sin embargo, al crecer, cuando descubre la energía vital que se encontraba pues, en ciertos lugares específicos del planeta, y cuando se topa el cadáver de su madre, la criatura esta Genova, en un recipiente, sus células reaccionan y él empieza a despertar hasta que comprende su propio poder. Y posteriormente hizo una masacre, destruyó toda una villa y a sus habitantes, de ahí la icónica imagen de él con su espada entre las llamas. Y pues porque para los que no lo entendieron fue su forma de decir, hey, estoy aquí, estoy vivo. Y no me subestimen, porque soy un peligro. Básicamente fue el despertar del monstruo que estaba dentro de él. Se convirtió en una amenaza para la humanidad. Y bueno, teniendo ya como quien dice consagrados los poderes de un dios, comenzó a querer conquistar y destruir el planeta, ¿no? O sea, como venganza por todo lo que le hicieron tanto a él, a su madre Genova y a formas de vida antes de él. Fue como una venganza. Y por eso el protagonista y sus aliados supieron que tenían que detenerlo. No considero que Sephiroth sea realmente malvado, pero si tomas en cuenta su pasado, su vida y su genética, o sea que estos tres le fueron negados desde chiquito, entonces pues ahora reclama lo que por derecho le pertenece. Y en ese aspecto le doy la razón al villano. Diría que me pondría de su lado, pero, y aquí es donde viene el pero, si tomas en cuenta que él se vuelve una amenaza para el mundo, para toda la humanidad en el mundo pues ahí del Final Fantasy VII, es comprensible por qué tenían que detenerlo, y en ese punto me pongo del lado del protagonista, un chico llamado Cloud Strife y todos sus aliados. Entonces, datos curiosos, lo apodaban el soldado plateado por el color de su cabello, o el ángel de una sola ala, One Winged Angel, la ala que desarrolló por sus poderes, por cierto. Y dato curioso, para los que no se dieron cuenta, esos despistados, su nombre Sephiroth viene de Séfira. Las Séfiras eran las manzanas del fruto prohibido del Edén. Y son las manzanas de la cábala. La cábala es el árbol del Edén, del que supuestamente comieron Adán y Eva y por eso fueron expulsados del cielo, del Edén. Y pues el nombre de su madre, Genova, viene de Jehová, que es el nombre del dios en la cosmogonía, la divinidad en la cosmogonía judeocristiana. Entonces, bueno, hasta aquí dejo este primer video, esta primera entrega, y después les entrego la segunda. Nos vemos y gracias por su tiempo. Bye.